Chicos, vamos a ver el análisis de una función cuadrática, ¿sí? Acá tenemos dos ejemplos, uno cuando la concavidad es positiva y el otro cuando la concavidad es negativa, acuérdense, ¿sí? Que esto lo determinaba el valor de A. Si A es positiva, el gráfico nos va a quedar para arriba; si A es negativo, el gráfico nos va a quedar hacia abajo. Bien, vamos a arrancar con análisis. Son 6 cositas que tenemos que averiguar de cada uno de los gráficos: dominio imagen, positividad, negatividad, crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Bien, arranquemos con el dominio. ¿Qué es el dominio? Básicamente son los valores de X que tienen gráfico, ¿sí? Vamos a pensarlo de esa manera. Entonces, si yo miro el gráfico, eje X es el horizontal, ¿sí? Piensen ustedes que acá la parábola solo hay una porción de la parábola, porque la parábola viene de acá, digamos, del menos infinito de X, porque el gráfico se extiende. Si se extiende hacia arriba, también se extiende hacia la izquierda, piénsenlo. Si entonces el gráfico viene de menos infinito. De este lado yo tendría el menos infinito. Y de este lado tendríamos el más infinito. Entonces, esta parte viene del menos infinito. Y acá llegamos al X del vértice. Y de acá esta rama vuelve a pasar lo mismo. No solo va hacia arriba, sino también va hacia la derecha. Por lo tanto, esta rama va a ir desde acá, desde ese menos 2, al más infinito. Básicamente, todo el eje X va a tener gráfico. Por lo tanto, el dominio van a ser los números reales, ¿sí? Lo mismo va a pasar en este ejemplo, porque esta rama, ¿sí?, viene también desde acá. Si yo, digamos, sigo yendo hacia abajo, también voy a ir hacia la izquierda. Entonces la rama viene desde la izquierda, o sea, desde el menos infinito, llega hasta acá, hasta el 2, digamos. Vamos a dividir la parábola en dos ramas. Esta sería una, que es la que acabamos de decir, de menos infinito hasta 2, y del 12 hacia la derecha está esta rama, que no solo va hacia abajo, sino también hacia la derecha. Entonces esta rama va a ocupar desde el 2 al más infinito. Repito nuevamente, todo el eje X tiene gráfico entonces. Por eso el dominio lo vamos a tomar como los reales, ¿sí? Vamos. La imagen es lo mismo, o sea, lo pensamos de la misma manera, pero en el eje Y. Fíjense una cosa, si yo me paro en este menos 3, que es el Y del vértice, y voy hacia abajo, ¿sí? Vamos a hacerlo con la regla. Si yo me paro acá y voy hacia abajo, fíjense que no hay gráfico, no hay parábola. ¿A dónde empieza a haber parábola? Acá en el menos 3. ¿Y del menos 3 hacia dónde? Hacia arriba sería. Como el gráfico, nuevamente, repito, no termina acá, sino que se extiende, entonces la imagen sería desde el menos 3 hacia arriba, básicamente desde el menos 3 al más infinito. Entonces vengo acá, corchete, porque el menos 3 tiene su punto, que es el X del vértice, al más infinito. Y acá, paréntesis. Vamos a pensar de la misma manera. Si yo me paro en el 3 y voy hacia arriba, no tengo parábola. Entonces voy a tener que hacer del 3 hacia abajo. Ahí sí tengo mi gráfico. Entonces, del 3 al menos infinito va a ser mi imagen. Acuérdense que siempre se escribe de menor a mayor. Por eso en este caso, lo primero que voy a poner es el menos infinito. Y después va a ir el 3. ¿Sí? Vamos analizando a los dos en simultáneo, vamos a decir. Bien. Vamos con C+ y C-, conjunto de positividad. C+ básicamente es la parte del gráfico que está por arriba del eje X. Siempre lo tengo que escribir con valores de X. Entonces, yo me paro acá, por ejemplo. Ahí, ¿no? Bien, entonces, la parte que está por arriba del eje es esta. Y también es esta. Esa parte entonces sería lo que vamos a llamar C+. Esta rama y esta rama. Ahora, la pregunta es cómo lo escribo. Vamos a pensarlo de la siguiente manera. Acá es importantísimo las raíces. En este caso, menos 5 y 1.
La pregunta sería, a ver, ¿esta rama que es C más está del menos 5 a la derecha o del menos 5 a la izquierda? Como la rama está del menos 5 a la izquierda, todo lo que esté a la izquierda va a ser C más. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir, a ver. Justo tenemos el menos infinito acá. De menos infinito a menos 5 va a ser C más. Entonces vengo acá, digo de menos infinito a menos 5. Unión, porque me falta la otra rama. A ver, nuevamente lo mismo. Importante la raíz, recuerden esto, ¿sí? Esta rama que también es C más, ¿está del 1 a la izquierda o del 1 a la derecha? Como está del 1 a la derecha, toda esta parte también va a ser C más. O sea, del 1 al más infinito, ¿sí? Entonces venimos acá, del 1 al más infinito. ¿Sí? Ojo con cuando las parábolas se invierten. Ahora vamos a ver C menos en aquellas, pero vamos por partes. En este caso, la parte que sería C más, nuevamente colocamos la regla, es la parte del gráfico que está por arriba del eje. Sería toda esta de acá. Siempre C más, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿dónde empieza y dónde termina? Si yo lo pienso, me ocupa esta parte de acá del eje X. Acuérdense que siempre es eje X lo que pongo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a poner? Desde el menos 1 al 5. Solo eso va a hacerse más en este caso, ¿sí? Entonces venimos acá, decimos, bueno, perfecto, del menos 1 al 5. Vamos con C menos. C menos es la parte del gráfico que está por abajo del eje. Digamos lo que está en lápiz, vamos a dejarlo en lápiz, ¿sí? Es este tramito de acá. Y acá pienso, bueno, ¿qué valores ocupa? O desde dónde a dónde va en el eje X. Y va del menos 5 al 1. Entonces, ese va a ser mi C menos. Del menos 5 al 1. Va paréntesis porque acá en este punto exacto no es ni positivo ni negativo, ¿sí? Por eso ponemos paréntesis. Las raíces no están incluidas. Ahora acá, si ustedes se fijan, esto sería C menos. Y esto también sería C menos. Bueno, ¿cómo lo escribo? Vamos a hacer el mismo razonamiento que hicimos arriba, ¿sí? Esta rama que es C menos, ¿está del menos 1 a la derecha o del menos 1 a la izquierda? Como está del menos 1 a la izquierda, quiere decir que todo lo que yo tenga de este lado va a ser C menos. ¿Cómo lo voy a escribir? Acuérdense que acá tenemos el menos infinito. Del menos infinito al menos 1, entonces va a ser una parte. Unión, porque me falta la otra rama. Y nuevamente lo pienso de la misma manera. Este es el 5 que es la raíz. Esta rama que es C menos, o esta parte en realidad que es C menos, ¿está del 5 a la izquierda o del 5 a la derecha? Como está del 5 a la derecha, todo lo que está a la derecha del 5 también va a ser C menos. Básicamente sería del 5 al más infinito. ¿Sí? Se hacen las dos, yo las estoy haciendo las dos juntas para que no se confundan, porque muchas veces hacen el análisis de esta y después lo repiten sin razonarlo en parábolas con concavidad negativa y no es lo mismo, ¿sí? Fíjense que cambia, por eso ya estoy haciendo el análisis de los dos en paralelo. Bien, vamos con crecimiento. Acá lo que vamos a hacer es, básicamente, para hacerlo más simple, guiarnos por el trazo del gráfico. Siempre el trazo tiene que ser de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, si yo trazo una parte de una rama así, está decreciendo. Y después en las parábolas va a pasar que después va a empezar a crecer. Acá tendría que estar mi X del vértice y mi Y del vértice son el límite de eso, ¿sí? Entonces, decrece y crece. Si es al revés, crece y después decrece, ¿sí? Repito que lo hacemos de esta manera porque la idea es simplificarlo lo más posible para que ustedes puedan entenderlo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es dividir la parábola en dos partes. Hasta acá, hasta la mitad, ¿sí? Y pensemos, esta parte, este dibujito, si yo lo trazo de izquierda a derecha, está decreciendo, va hacia abajo.
Bien, entonces toda esta parte es IC. ¿Sí? Perdón, ID, porque decrece. ID, me equivoqué. Entonces, si esta parte es ID, nuevamente pienso cuáles son los valores de X para esta rama. Dijimos en el dominio que esta rama viene del menos infinito de X, acuérdense, del menos infinito de X. Y fíjense que acá tenemos, por eso puse la regla acá, para que nos demos cuenta que ese es el límite, ese menos 2. Ese X del vértice, ¿sí? Que marcamos también. Entonces, esta rama va a ser del menos infinito al menos 2. Decrece, ¿sí? Entonces, decrece del menos infinito al menos 2. Acá no va a haber unión porque es uno decrece y el otro crece. Pongo la regla nuevamente y acá a partir del 2 hacia la derecha empieza a crecer. Si digo del 2 hacia la derecha, va a ser del 2 al más infinito. ¿Sí? Vamos a ver ahora el otro gráfico. Nuevamente, perdón, yo dije 2, era menos 2. Me equivoqué acá, ¿sí? Del menos 2 al más infinito. ¿Sí? Me había equivocado y puse 2. Vamos con este. Nuevamente, mi regla me ayuda a dividir la parábola. ¿Y cuál es el punto que divide a la mitad? Bueno, el X del vértice, acuérdense, ¿sí? Entonces, esta rama, si ustedes la trazan de izquierda a derecha, está creciendo. Entonces, esta parte es IC. Ahora, ¿cómo lo escribo? Y bueno, habíamos dicho que esta rama viene del menos infinito. Desde el menos infinito hasta ¿dónde? Hasta el 2. Entonces ponemos del menos infinito al 2. Y la otra rama, si ustedes se fijan, va hacia abajo, decrece. ¿Desde dónde decrece? Desde el 2 hacia la derecha. O sea, del 2 al más infinito. ¿Sí? Bueno, acá tenemos los dos análisis y los dos gráficos, ¿sí? Tengan en cuenta que depende de cómo sea la parábola, va a ser el análisis de cómo yo lo tengo que razonar. La idea es que lo vayamos razonando, que no tratemos de memorizarlo, ¿sí? Espero que les sirva.